por qué un español tiene tanto interés en el tema de Cuba. Si nos puedes hablar un poco sobre eso. Y me transmitió lo grande que era Cuba. Me dijo, mira, cuando llegamos a España en el año 62 y veníamos de Cuba, que era una televisión, el tren, los coches, las autopistas y tal, cuando llegamos a España dije, madre mía, ¿dónde hemos venido? Es decir, nada se gana de golpe y con un solo martillazo. Todo tienes, entonces tienes que estar en todas. Y la suma de todo es lo que de repente un día, más la canción Patria y Vida, más el activismo de Ferrer, más el activismo histórico de Miami, más los fondos que vienen de tal, más lo que aporta la película Plantados y no sé qué, todo suma. Por eso cuando critican la acción de este, o critican la acción del otro, critican la acción de ustedes, estáis de verdad con esa enfermedad resta. Piense que los presos políticos empezaron en Cuba, la CJ, no solo está confundido, es que son residuales. Es decir, en Cuba ha habido, en un momento determinado, más de 15.000 presos políticos. Pero te voy a decir más. En Cuba hoy en día hay 11.000 condenados de predelictiva. ¿Qué te crees que son esos? Decirles que si Ferrer me ve tratando a un preso político diferente porque sea más conocido o menos conocido, más VIP o menos VIP, Ferrer es el primero que me deja de hablar. Ferrer siempre me dijo, trata a todos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Esto es Cubanos en Washington, D.C. y desde aquí le damos la bienvenida a este podcast, el podcast más anticomunista que tiene las redes sociales. Así que si aún no te has suscrito, dale ahí al botón de suscribirse, a la campana, para que YouTube te notifique cada vez que subamos contenido a este canal. Y por supuesto, déjanos tu like y tus comentarios. Hoy tenemos el privilegio de estar conversando con Javier Larrondo, el presidente de Prisoner Defenders. Javier, muchísimo gusto y muchas gracias por estar acá en nuestro podcast. El gusto es mío, muchas gracias, Daniel. Y por supuesto vamos a darle el saludo al team de Cubanos en Washington, D.C. Yo, ¿qué tal? Bueno, pues muy bien, contenta por la presencia de Javier con nosotros hoy. Mario. Yo igualmente, Reinier, porque Javier y yo pues hace tiempo ya que nos estamos comunicando, no es la primera vez que nos vemos en un mismo lugar, pero súper contento de que esté en nuestro podcast. Así mismo. Pues Javier, tenemos muchísimas preguntas para ti hoy, así que espero que estés dispuesto a responder de todo. Lo que queráis. Siempre que pueda responderlo. Pues ahí vamos entonces. Yo creo que usted tenía la primera pregunta. Sí, yo tengo la primera pregunta por acá y es que a mí siempre me ha dado la curiosidad de saber por qué un español tiene tanto interés en el tema de Cuba. ¿Nos puedes hablar un poco sobre eso? Seguramente hubo gente que cuando yo tenía 23 años se preguntó por qué un español compone una canción, el buen cubano la canta con Celia Cruz y luego se va a Miami a ver si graba un disco por la libertad de Cuba. Mi familia es cubana, toda mi familia es cubana y de hecho vivían en Cuba, 3 hermanos míos nacieron en Cuba y si yo nací en España fue por un barbudo, o sea que en realidad yo hubiese nacido en Cuba igual que mi otra hermana, ¿no? Es verdad que mi madre es española, pero a los 4 años fue a Cuba, de manera que se crió y vivió toda la vida en Cuba. Así que mi familia, y por parte de padre, generaciones, o sea que mi familia es cubana. Pero si te tengo que decir la realidad, no puedo decir que en mi familia el ambiente, el cubaneo y la cubanía
fuera tan fuerte, porque enseguida quisieron olvidar el trauma y mis hermanos ya, digamos, no se consideran prácticamente cubanos. Sin embargo, me crió mucho mi abuela. Y mi abuela ni le gustaban los toros, ni le gustaba la sequedad de los españoles, echaba de menos el encanto, echaba de menos La Habana, todas sus amistades, y todo eso me lo transmitió, y me transmitió lo grande que era Cuba. Me dijo, mira, cuando llegamos a España en el año 62, y veníamos de Cuba, que era una televisión, el tren, los coches, las autopistas y tal, cuando llegamos a España dije, madre mía, ¿dónde hemos venido? Era el atraso absoluto. O sea que mi abuela me enseñó lo grande y lo bonita que era Cuba, cómo la Constitución cubana y la democracia cubana en aquellos 12 años antes de Batista fue una maravilla. La Constitución cubana tenía unos avances sociales que no tenía ninguna constitución en el mundo, ni en Europa, comparado con muchos países de Europa. Y entonces siempre ha sido una asignatura pendiente para mí, cómo puedo contribuir para hacer algo para que este país vuelva a tener toda la grandeza que se merecía, que debía haber sido, haber perdurado, ¿no? Y además con más fuerza, cuando yo iba de pequeñito al Centro Cubano de España con mis padres y veía a los señores mayores llenos de dolor, con arengas emocionales que yo veía que no daban los argumentos, no daban, decía, sí, transmiten mucho sufrimiento, pero así no caminamos. Necesitamos encontrar metodología, formas de romper algo que es un monolítico como es la dictadura cubana y tan injusto, ¿no? como la persecución de miles de años de los judíos, ¿no? Pues los cubanos llevamos 65 años sufriendo todo eso y yo quería luchar por eso, siempre lo he tenido clavado en el corazón. Tremendo. Buenísimo. Sobre todo eso que dices de la prosperidad que había en Cuba, ¿no? Sí. Es increíble todo lo que nos quitaron. Sí, sí. Pero bueno, es que Cuba es víctima de sí misma y del entorno también, porque en esa época se estaban cometiendo muchas barbaridades de signo contrario al que vino a representar Fidel Castro, y en Europa teníamos una dictadura fascista en España. Entonces incluso muchos europeos vieron lo de Cuba como hay esperanza contra las dictaduras extremas militares, etcétera, etcétera, hay esperanza. Lo que pasa es que han sido tan necios de no darse cuenta de que esta dictadura es todavía peor que muchas otras que aparentaban ser tremendamente malas. ¿Por qué? Porque ha conseguido tener una metodología de control social tan impresionante que lleva 65 años destrozando un pueblo y claro, muchas generaciones, ¿no? Javier, recientemente en la presentación acabo de decir que eres el presidente de Prisoner Defenders. Para quien no conozca qué es Prisoner Defenders, explícanos un poco qué haces, dónde está sentada la organización, a qué se dedica. Bueno, Prisoner Defenders se crea en 2018 y se crea porque yo en ese momento salía de un negocio que fue bien, tenía dinerito en el banco y le dije a mis hijos, mira, en vez de montar otro negocio, hacer tal, me voy a dar un año para ver si ayudamos a debilitar a los Castro, porque yo llevaba 10 años, desde el 2011 ayudando a José Daniel Ferrer desde la fundación de la UNPACU, mano a mano con él, pero yo era como, digamos, le ayudaba desde fuera, donante, hacía... O un patrocinador de UNPACU. No, y ayudaba con los textos, con las notas de prensa, con la difusión y yo siempre me Europa. acuerdo que José Daniel Ferrer decía que tú eres el representante en el exterior de la UNPACU. Claro, y de hecho era así, ¿no? Pero en 2018 le digo a José Daniel, me di cuenta de algo muy triste, y es que había un vacío con respecto a la lucha sistemática y defensa de los derechos humanos en el plano jurídico, en el plano técnico. La lucha que José Daniel llevaba siempre ha necesitado de un complemento, o sea, la lucha interna que él ha conseguido movilizar masas se tiene que complementar con una lucha en las instituciones internacionales
se tiene que complementar con una lucha de lobby como la que decía Jorge Mascanosa, es decir, son varias piezas, ¿no? Y había una pieza en ese momento que faltaba, que es la pieza que demostrara que tal preso político estaba en prisión injustamente y necesitaba ser preso de conciencia, etcétera, etcétera. Y me di cuenta que ahí hay un trabajo. Y también la lista de presos políticos era dubitada, es decir, se ponía en duda la lista de presos políticos porque se emitía una vez cada 6 meses o algo así, y muchos de los presos ya habían salido, otros estaban en Miami, otros habían entrado nuevos. Entonces me di cuenta que había un vacío de cobertura ahí que había que cubrirlo, ¿no? Hoy en día hay organizaciones muy buenas, pero a raíz de todos los acontecimientos desde 2020, 2019, ¿no? Que los artistas se pusieron a luchar en todo esto y empezaron a crearse organizaciones, ya en 2021 importante, que sí hay mayor sistematización. Antes no la había en 2018. Entonces ese hueco yo hablé con José Daniel. José Daniel, vamos a hacer un trabajo en esta línea. Quiero además ponerlo en la denuncia internacional a Cuba en la Corte Penal Internacional, quiero llevarlos a Naciones Unidas, quiero llevarlos... Y José Daniel fue el que me ayudó al principio a crear Prisoners Defenders. O sea, digamos que casi que la diseñamos juntos, entre comillas. Así que yo no sé dónde está la cámara, pero si me escucha la dictadura, te tengo que decir, José Daniel Ferrer te dio un regalito que se llama Prisoners Defenders. Buenísimo. Tremendo, ¿no? Y por la fecha que le has dicho a Reinier que fundaste Prisoners Defenders, bueno, que José Daniel y tú fundaron Prisoners Defenders en 2018, me doy cuenta, Javier, que tú y yo no demoramos mucho en contactar, en comunicar después de fundado Prisoners Defenders, porque yo creo que nuestras comunicaciones empezaron más o menos ese año. Sí, 2019 quizá, ¿no? Quizás 2019. Sí, yo creo que nosotros... Sí, contactamos en 2019 seguro. Seguro. Sí. Sí, el Instituto Palmo había sido fundado en Cuba en el 2013 para promover las libertades religiosas y demás, y siempre tratábamos de hacer algún reporte anual que intentase mostrar las libertades religiosas. Pero a partir del 2018 nos dimos cuenta del fenómeno de los llamados regulados. Sí. Porque algunos de los nuestros dentro de Cuba habían sido regulados. De hecho, hasta el día de hoy, algunos de esa primera lista de 53 personas siguen regulados hasta el día de hoy. Puedo mencionar a Leonardo Rodríguez Alonso, que es el coordinador del Instituto Palmos en el centro de Cuba. Y nosotros entregamos en julio del 2018 una lista del Departamento de Estado, y ese fue, digamos, no era nuestro objetivo contabilizar, como bien lo hace Prisoners Defenders, pero nos obligó una injusticia contra gente nuestra y nos dimos cuenta que no era solo contra gente nuestra, y como que ustedes enseguida nacieron con este deseo de contabilizar y hacer, pues creo que por ahí vino la conexión, ¿no? Sí, tuvimos varias conexiones. Una fue la lista de regulados, que tenía relación con el trabajo que estábamos llevando a cabo y me interesaba tomar esa lista y creo que hicimos algo con ella. Ahora mismo no me acuerdo mucho, yo soy un tremendo desmemoriado para ciertas cosas, pero además nos conectamos por terceras personas que yo te pedí referencias sobre ciertas personas y tal, y a partir de ahí empezamos un diálogo y digamos que conectamos de lo más bien, ¿no? Y desde ahí hasta ahora, y cada vez hemos tenido más y más contacto. Sí, ya voy recordando un poco más, porque se relacionaba con regulados, pero en sentido inverso, con los expatriados. Expatriados forzosos. Con las expatriaciones forzosas. Correcto. Y entonces tú necesitabas, por el buen trabajo que ustedes hacen, de tratar de corroborar, de buscar terceras fuentes o de contrastar. Y recuerdo que me preguntaste acerca de algunas posibles expatriaciones forzosas y nosotros pues te ayudamos a descifrar algunos de esos casos, claro. Correcto. ¿Sí? Presentamos 71 casos en Naciones Unidas y Naciones Unidas nos avaló y sacó una carta condenatoria sobre las 71 expatriados forzosos. Fue la primera vez que se habló de expatriaciones forzosas con ese término, sí, que ya hoy en día no es que sean 71, es que son cientos de miles. Cientos de miles. Sí, porque realmente la mayoría de la gente que sale de Cuba o su vida se acaba, ¿no? Así es.
Yo quisiera, Javier, que nos hablaras un poco sobre un tema que es muy interesante y muy importante, que tiene que ver con las misiones médicas. Ustedes, en este caso tú como representante principal de esta organización de Prisoners Defenders, cualquiera pensaría que solamente tratan el tema de los presos políticos. Sin embargo, en este tema de las misiones médicas, ustedes afirman que existe trata de personas y esclavitud. Quisiéramos saber cuáles son los argumentos que ustedes esgrimen para precisamente demostrar que esto existe, ¿no?, con respecto a las misiones médicas cubanas. Bueno, y te voy a dar una vuelta a la pregunta. Nosotros no esgrimimos que las misiones médicas suponen un patrón de esclavitud y trabajo forzado. Ya no es necesario. Lo hace Naciones Unidas. Lo ha hecho Naciones Unidas con una carta perfectamente condenatoria, con toda la descripción, y al final termina: el patrón descrito aquí supone el trabajo forzado, y el trabajo forzado es una forma de esclavitud moderna. Punto. Pero es que además el Comité de los Derechos del Niño en 2022 también, y pronto veremos nuevas noticias. Pero te voy a contar por qué. ¿En qué medida ustedes han tenido que ver con que precisamente Naciones Unidas y otras organizaciones pues adopten esta posición? Nosotros hicimos una denuncia en mayo, el 8 de mayo y el 10 de mayo, denunciamos las misiones en el exterior. Al principio empezamos con misiones médicas en el exterior, luego nos dimos cuenta que eran todos los trabajos en el exterior, en la Corte Penal Internacional y en Naciones Unidas. Esto no surgió de nuevas, es decir, yo llevaba trabajando con el oficial de Naciones Unidas desde hacía 3 o 4 meses y tenía todas las versiones del documento que yo iba haciendo. Se quedó sorprendido de cómo estaba de demostrado todo, porque encontré los documentos, la legislación, cientos de testimonios, o sea, le di todas las piezas que él necesitaba para tener un convencimiento absoluto de que se estaba dando esclavitud y trabajo forzado, y poderlo pasar a los relatores. Se lo pasó a los relatores de esclavitud y de trata de personas. Son 2 relatorías. Esas 2 relatorías le pidieron a él: haznos entrevistas comprueba los datos de tal, haznos entrevistas de las víctimas, etcétera, etcétera. Y durante 6 meses estuve trabajando mano a mano con esta persona. Bueno, tengo la lista de emails, decenas de emails con esta persona, trabajando mano a mano sobre cada caso. Ahora te paso este otro. Oye, tenías uno de que estuvo en Botswana, tenías otro que estuvo, por favor, pásamelo. Fue comprobando cada cosa. Y cada cosa que comprobaba, efectivamente, hasta el punto que me dijo en un momento determinado: oye, necesito que me busques la aprobación de todas estas víctimas a que su nombre aparezca en el estudio, en la condena, etcétera, etcétera. Y yo se lo conseguí. Pero cuando él estuvo trabajando durante meses y haciendo las entrevistas a todas las víctimas, me dijo: Javier, al final hemos decidido que no vamos a sacar el nombre de ninguna víctima, porque nos hemos dado cuenta de que estas personas, incluso fuera de las misiones, siguen siendo perseguidas, su familia sufre las peores persecuciones y tenemos que protegerlas. O sea, ellos se dieron cuenta de qué iba toda esa película distópica de las misiones, ¿no? Entonces salió la carta condenatoria, evidentemente por nuestra denuncia, por nuestros testimonios y por un trabajo de más o menos 6 meses después de presentarla, pero 2 meses o 3 antes con ese oficial de Naciones Unidas. Es decir, no cayó del cielo, fue un trabajo que fue... Mira, yo le dije a José Daniel Ferrer en septiembre, de cuando surgió lo de Tomás Núñez Mactariaga, que estuvo 62 días en huelga de hambre, yo me cogí tal enfado de ver a ese hombre salir como de Biafra, como si fuera de Auschwitz, me cogí tal cabreo que le dije: José Daniel, voy a meter en la Corte Penal a Cuba, como sea, esto no puede... A veces las emociones te llevan a buscar soluciones. O sea, la creatividad no solo nace de que eres creativo, tal, la creatividad nace de una energía que tienes interior por dar el siguiente paso. Y a veces no hay paso, pero cuando quieres levantar el pie, de repente se pone el escalón. Automáticamente cae, y a mí se me cayó el escalón. ¿Por qué? Porque di con Blas Jesús Imbroda, con él fundé la
parte española, digamos, lo que es ya la asociación de Prisoners Defenders, Blas Jesús Imbroda, era en ese momento el presidente del Colegio de Abogados de la Corte Penal Internacional. Entonces estudiamos las diferentes casuísticas que se podían atacar sobre crímenes de lesa humanidad en Cuba, y las misiones médicas fue perfecto, y a partir de ahí, más o menos en octubre, empezamos a trabajar sin descanso hasta que llegó mayo, en el que terminamos la denuncia. O sea, fue un tema de convencimiento, tesón, yo tenía tiempo, tenía dinero, me autofinancié, y así me estuve autofinanciando hasta que casi me quedo sin... En una entrevista en Miami me dijeron, ¿cómo se financia usted? Y digo, pues mira, me estoy autofinanciando. Esto fue con Óscar Aza. Y Óscar Aza, yo no sé si me creyó o no me creyó, pero dijo, pero usted debe tener mucha plata. Le digo, cada día menos. Cada día menos que si yo no llego a tener la ayuda de un pastor que me ayudó en un momento determinado, porque consiguió un dinero, me dijo, yo te voy a apoyar y tal. Si no llega a caer eso, yo realmente hubiese perdido todo lo que tenía. Hoy en día, gracias a Dios, la situación es diferente, pero me la jugué. Fue una apuesta, lo que te digo, quieres dar el paso y de repente, no sé si Dios, o no sé si Alá, o no sé si Ochun, pero algo pone el escalón. Cuando tú quieres dar el paso, algo pone el escalón. La naturaleza conspira cuando el ser humano quiere avanzar hacia un lado, ¿no? Sí. Javier, dentro de las denuncias que han hecho, dentro de los puntos que han tocado con respecto a las misiones médicas, uno de ellos ha sido que, a pesar de que, digamos, los médicos van de forma voluntaria a estas misiones, se ven envueltos en una separación forzosa de sus familiares. ¿Por qué plantean desde esta perspectiva? Bueno, hay dos términos de la separación forzosa familiar. La gente se cree que la separación forzosa familiar es porque están 3 años fuera y están trabajando y tal. Bueno, esa es una, que también tiene su parte inhumana. ¿Por qué? Porque no les permiten llevar a la familia. Entonces tienen que estar durante un año entero sin ver a la familia y tal. Bueno, pero están trabajando, están haciendo un esfuerzo, no sé, lo puedes ver como quieras, aunque sea inhumano. Lo peor no es eso. Lo peor es que el Código Penal cubano dice que si tú dejas el trabajo en el exterior, el anterior y el actual, tienes hasta 8 años de prisión. Pero como no te pueden meter en prisión si dejas el trabajo, porque lo que haces es escaparte, lo que hacen es, a través de la ley de migración, el artículo 24.1 dice que los indeseables no pueden volver a entrar en Cuba. Entonces, en el Consejo de Ministros hay una legislación oculta a la luz pública, porque está por la ley de secreto, que dice lo siguiente: como no les podemos meter los 8 años en prisión, el castigo es convertirles en indeseables durante 8 años, migratoriamente. ¿Y qué es lo que hacen? Que si tienes niños pequeños o toda tu familia dentro de la isla, no puedes volver a entrar a verles. Entonces tenemos miles de niños huérfanos de padre y madre, o de padre o madre, porque el régimen, porque en un momento determinado quisieron dejar de trabajar en ese trabajo esclavo. Entonces, te puedes imaginar que eso es como si un criminal te roba a tus hijos, un día te los rapta, pero además sabes que están en casa del criminal, y además el criminal les dice que tú eres el criminal y que tú eres el desertor y eres el traidor a la patria. Y además te lo adoctrina, y además ves como tu hijo entra en depresión y se quiere suicidar, y no estás ahí para abrazarle, para decirle... Bueno, es tan trágico el tema, es tan brutal, que esa separación forzosa familiar es la que nosotros más ponemos de relieve, y es la que el Comité de los Derechos del Niño condenó en sus conclusiones del examen periódico de Cuba en 2022. Y vale acotar que esta realidad no solo viven los familiares de quienes están envueltos en las misiones médicas. Es una realidad aplicable para todo aquel que de una manera u otra deserte de cualquier misión oficialista, dígase deportistas, maestros o cualquier persona que esté representando a la dictadura castrista en el exterior bajo cualquier cargo. Sí. Cualquiera. Retomando esto que dice Rainier, de que cualquiera, ¿no? Deportista, médico, seguramente en tus investigaciones, Javier,
te diste cuenta que todo parte de cómo el pasaporte de ese médico o de ese deportista es tomado, ¿no?, por alguien que va para vigilar a la misión, ¿no? Sí. Y Le llaman el económico. el económico. Digo, será por lo barato que cuesta su salario. Sí, Que el régimen no le paga un Sí. chavo. Sí, me imagino que incluso algunos de esos económicos se han dado a la fuga, ¿no? Y han dejado la misión. Sí, los he conocido. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí. Y te cuento esto porque más bien no es una pregunta lo que te hago, sino una anécdota. La semana pasada detuvieron a unos pastores en Cuba el día que se daba la 10ª edición del Premio Palmos, que hemos dado por 10 años, y se lo dimos esta vez a Angélica Garrido y a María Cristina Garrido y a los hermanos Nadir y Jorge Martín Perdomo. La cuestión es que detuvieron a 2 pastores. Uno de esos pastores había podido venir a los Estados Unidos, pudo venir, pudo estar acá, participar en eventos, iglesias, donde lo invitaron con plena libertad. Pero parece que la seguridad del Estado había calculado, y por eso no lo regularon, de que ese pastor se va a quedar. Y contra todos sus pronósticos, el pastor regresa a Cuba. Sí. Claro, precisamente porque tiene 2 hijos de rehenes allá y no quería dejar abandonados a los hijos. Claro. La cuestión es que ellos pensaron que él iba a dejar a los hijos y él regresa. Sí. Y eso fue moralmente para ellos. La sorpresa y la anécdota que te quiero contar es que la seguridad del Estado, cuando lo detuvieron, le dijeron que... Ya una vez dentro de Cuba, ¿no? Sí, ya dentro de Cuba, el 31 de octubre, el día del Premio Palmos, es detenido y la seguridad del Estado le empieza a cuestionar por qué él regresó a Cuba. Y le dice, tú regresaste porque el pastor Mario te tomó el pasaporte cuando tú llegaste a los Estados Unidos y te dijo, el pasaporte lo voy a tener yo y hasta que tú regreses a Cuba. O sea, se cree el ladrón que todos son de su condición. Exacto, yo me morí de la risa cuando el pastor me cuenta eso, Sí. porque yo dije, ¿cómo ellos no tienen otra manera de asimilar? Cuando los que ellos mandan a las misiones se quedan, y sin embargo un pastor que viene de visita a los Estados Unidos regresa, ellos no pueden admitir eso, y llegan a creer la leyenda, a crear la leyenda de que hay alguien también que les quite el pasaporte y los obliga a volver a la isla. Sí. Es ridículo. Para que lo anotes Es ridículo. Sí, en tus historias. Son absolutamente... El régimen tiene una metodología heredada de los hermanos Castro tremendamente efectiva de control de masas, etc. Pero los recursos humanos con los que cuenta para llevarla a cabo... Fíjate si la metodología es buena, y eso te demuestra en una empresa, cuando la metodología es muy buena, tú no necesitas empleados de mucha cualificación, porque la metodología le dice todo lo que tiene que hacer. Mecánicamente. Entonces ya de alguna manera, si tú realmente has creado una empresa muy sólida, los recursos humanos que necesitas para mantenerlo no son tan caros como si tienes una metodología muy endeble y necesitas recursos humanos de mucha cualificación para sostener lo que la metodología no sostiene. En Cuba tiene una metodología muy potente, pero los recursos humanos cada vez son más subnormales. O sea, los esbirros cada vez son más brutos. Y realmente lo que me cuentas es un ejemplo muy claro de eso, ¿no? Yo me morí. ¿Cómo se pueden imaginar que tú le habías recibido el pasaporte? El pastor me lo cuenta. El pastor. Y él muerto de la risa, ya yo acá. Porque no podíamos creer lo que le estaban diciendo. Sí. Increíble. Y dice, no, eso lo hacen ustedes. Exacto. Que el pastor Mario no necesita retenerme el pasaporte. Bueno. Javier, retomando un poco esto de las misiones médicas, nos decías acerca de este castigo que se le impone a los médicos que logran escapar, que al no poder ser juzgados dentro de Cuba, pues no pueden regresar durante un periodo de 8 años, ¿no? Pero ahora imaginemos que el médico... Es mucho menos traumático. Es que los Castro han sido tan maquiavélicos, dijeron, oye, lo tenemos fuera, no le podemos meter en prisión. En cuanto entre lo metemos en prisión. Seguro había un bruto que dijo, en cuanto entre lo metemos en prisión. Ajá. Dice, no le dejes entrar. Negocio redondo. Ya verás como eso es tan traumático y le llamamos desertor, le insultamos en todo el barrio, ya verás como eso, los CDR lo distribuyen y tal, y todo el mundo aprende por el dolor ajeno. Son muy inteligentes, han sido muy inteligentes para crear esa metodología perversa de represión. Ahora, ¿han tenido ustedes casos de médicos que han regresado a Cuba y desde dentro de Cuba han hecho denuncias sobre esta situación
sobre lo que les ha pasado en la misión o sobre cualquier otra situación Sí. que hayan tenido que enfrentar con el régimen. Sí, pero yo los ¿Qué protejo. pasa con esos médicos? O sea, tú los proteges. ¿Has tenido noticia de alguno que haya sido reprimido por el régimen o que se haya tomado algún tipo de medida contra ellos? He vivido muchísimos casos. Fíjate que nosotros tenemos casi 1.500 en estos momentos, casi 1.500 testimonios de médicos y profesionales, sobre todo médicos, un 90% médicos. Médicos, enfermeras, técnicos de laboratorio, etc., ¿no? Y entonces he tenido todo tipo de casos. He tenido casos de gente que cuando Naciones Unidas condenó en 2019 la esclavitud de las misiones médicas, Cuba le dijo a Naciones Unidas que no, les dejamos volver, no sé qué. Entonces, era crear una especie de figura de si tú te reinsertas en el sistema de salud, es decir, si vuelves a ponerte las esposas y el traje de presidiario para insertarte en el sistema de salud, es decir, ya no estás liberado, sino que estás otra vez 5 años necesariamente en el sistema de salud, bajo el mandato de si tú aceptas todo eso, puedes volver. Entonces hubo algunos que cayeron y lo hicieron. Pobrecitos. Les hicieron la vida a un cromo. He conocido esos casos, pero un cromo que les detuvieron, les quitaron su identificación, le dijeron, no, usted es un desertor. No, pero yo volví porque tal. Bueno, ya después no han vuelto a poder trabajar, etc., ¿no? He tenido casos de gente que ha continuado la misión hasta el final, ha vuelto a Cuba, y cuando ya vuelve a Cuba, busca la manera de salir después de otra manera, entonces ya no le pueden calificar de desertor, ¿vale? He tenido casos de gente que ha vuelto a Cuba, está en Cuba, ha estado en Cuba, me han estado dando información, me han estado sirviendo maravillosamente porque esta gente que está inmersa en el sistema se va enterando de todo. Oye, van a enviar no sé qué, oye, van a enviar no sé cuánto, oye, era esto. Y entonces la información que nos han dado ha sido maravillosa. Entonces todos esos casos los hemos protegido, que ni Dios ha sabido, con perdón, No, un decir. ni el mismo Dios ha sabido sus nombres, ni nada de ellos, porque lógicamente esos, en el momento que se supiera cualquier cosa, eran carne de prisión, ¿no? Seguro. Y he tenido mucha casuística en ese sentido. Pobrecitos, porque es que ha habido de todo, ¿no? Javier, ¿cómo ustedes recopilan toda la información que exponen en sus informes de Prisoner Defender? Pues mira, con respecto a las misiones médicas, conseguimos algo que fue compendiar. Te voy a explicar un poco la metodología que nosotros empleamos. Es la misma metodología que yo utilicé para crear multinacionales en España de mercadeo. Cuando tú quieres comprender cómo es una determinada circunstancia, situación, mercado, etcétera, lo primero que haces es una especie de focus groups con clientes, qué es lo que quiere el cliente, y haces unas conversaciones con ellos, ¿no? Entonces, yo tuve conversaciones con muchísimos médicos, enfermeras y tal en esa situación, y me contaban y las circunstancias, y yo iba tomando nota de uno y de otro. Lo mismo me pasó con la libertad religiosa cuando tuve que hacer, ¿te acuerdas que tuve una conversación contigo? Eso fue parte del focus group. Tuve una conversación contigo de 2 horas o algo así, con otro de 4, con otro de tal, 17 líderes religiosos con los que tuve conversaciones. Eso no te lo quita nadie. El que no, o sea, el que quiera pensar que este trabajo viene de sentarse solo frente a un buró y escribir, estás mal de la cabeza. Tienes que hablar con la gente del terreno. Entonces, lo primero es un focus group, es decir, puede ser entrevistas o puede ser focus group de varios, pero las entrevistas funcionan muy bien. Tienes que invertir mucho tiempo, como yo hice con los médicos y como hice con las enfermeras y como hice con los trabajadores, como hice con los religiosos. Primero, recabas qué es lo que está pasando y te haces una foto. En el momento que tienes la foto, ya sabes lo que tienes que preguntar. Yo ya sabía que a un médico cubano le podía decir preguntas cerradas, porque claro, si yo pongo preguntas abiertas a un cubano, cuéntame, le puede escribir los versos de José Martí, es decir, le puedes ir por los cerros de Úbeda, como decimos en España.
Entonces necesitaba sistematizar la información y para eso necesitaba saber qué preguntar para qué decirle, para preguntarle sí o no. Al llegar al país de destino me quitaron un oficial de la seguridad del Estado, me quitó el pasaporte y lo confiscó. ¿Sí o no? Me sustituyeron el pasaporte por un papelito sin valor legal. ¿Sí o no? Me vigilaban constantemente. ¿Sí o no? Mi familia podía visitarme en el país de misión. ¿Sí o no? ¿Cuántos días al año yo tenía de vacaciones? Entonces eran todo números y preguntas de sí o no. ¿Pero por qué podía hacer esas preguntas? Porque había tenido conversaciones interminables de largas con todos ellos, había estudiado la legislación, había estudiado tal cual, y después de eso conseguimos compendiar en unas 60, 70, 80 preguntas, no me acuerdo cuántas son, en total son 120 campos o así, conseguimos compendiar todo lo que teníamos que preguntarle a un trabajador en el exterior para que definiera perfectamente lo que le había pasado. Y, por ejemplo, tuve contrato y me dieron copia. Tuve contrato y no me dieron copia. No tuve contrato. El gobierno... sufrí amenazas, sufrí violencia física, sufrí acoso sexual. Sabía qué preguntas tenía que hacerle. Entonces, de ahí surgió la sistematización. Entonces, yo ya no tenía que estudiarme cada caso, hablar con... Yo hablaba con todos. Pero realmente ya no tenía que tener las entrevistas de 4 horas con ellos. Ya les daba un formulario, ellos rellenaban, porque hay una metodología como se hace en la empresa. Primero estudias la situación, después eres capaz de parametrizarla y luego buscas la parametrización por mecanismos de muy bajo coste y mucha efectividad. Formulario online, formulario PDF, o al principio empecé por formulario PDF, de determinadas maneras y sistematizado. Así es como hemos trabajado misiones médicas, libertad religiosa, bueno, todo, las expatriaciones forzosas, el tema de la peligrosidad predictiva, etcétera, etcétera, etcétera. Es un sistema de trabajo de gran empresa, que yo lo aprendí trabajando, creando multinacionales en España. Sí. Hay mucha gente, Javier, que le ha perdido, vamos a decir, el respeto a las instituciones, porque bueno, muchas instituciones se han ganado eso, ¿no? Pero yo te felicito porque independientemente de que se tenga razón o no, siempre hay que tratar de llegar hasta lo último, ¿no? Y en algo en lo que también hemos colaborado, si se quiere, ha sido en el examen periódico universal, que muy pronto, bueno, en estos días ya, está el 4º ciclo al cual Cuba se presenta. Presentamos, o sea, tú presentaste Prisoner Defenders, presentó en coalición con muchas otras organizaciones informes sobre diferentes temáticas. Te felicito por eso. Quizás ninguna otra organización participó en tantas coaliciones como Prisoner Defenders. No, sí, en coaliciones sí. Lo que nosotros nos encontramos con que, fíjate cómo fue la cosa. Nosotros tuvimos una formación con una gente que se dedica a formar sobre este asunto y me dijeron que si hacían coalición podía hacer los informes que quisiera. Dije, los informes que quiera, espérate un momento. ¿Cuántos meses tenemos por delante? Hicimos todo lo que pudimos. Pero cuando faltaban 5 días o algo así para enviarlo, empiezo a enviar y el usuario no me admite 3 informes. Digo, ¿cómo? Pero si es en coalición. Entonces, al principio iba a hacerlo con un PAGU, ¿no? Sí. En coalición, y no me dejaba meter. Y llamo a la empresa esta y le digo, oye, ¿qué me ha pasado esto? Ah, perdona, disculpa, debe ser... Bueno, estos funcionarios que trabajan en los derechos humanos, pero no le están violando los derechos humanos de la madre ni del padre, y por eso no se lo toman todo lo serio que deberían, ¿no? Sí. Entonces, ay, bueno, quizá es que tienes que crear diferentes usuarios y tienes que hacerlo con diferentes organizaciones. Entonces empezó el corre-corre para 10 informes que teníamos, conseguir coaliciones y tal, y no sé qué, y fue cuando yo te pasé el informe y colaboramos y tal, hasta que al final lo pudimos enviar, el de libertad religiosa, que es el que enviamos contigo, y está en el informe periódico, en el resumen de las organizaciones, ahí está. Entonces, sí es verdad que nosotros fuimos los main elaboradores, ¿no? Sí. De un montón de informes, porque
Coaliciones sí ha habido muchas, pero se han repartido el trabajo. Exacto. Nosotros nos metimos la panzada porque yo pensé que íbamos a poder meter 10, 20 informes y si hubiese tenido más meses le hubiese metido 20 informes. Y menos mal que corriste porque se hubiera podido perder todo el trabajo de meses enteros. Eso fue desesperante. Cuando yo vi que el usuario no me dejaba cargar más Sí. y llamé al tipo y tal, bueno, le llamé por diferentes vías hasta que di con él y cuando me dice, quizá no lo he tenido en cuenta, a lo mejor tienes que hacerlo con diferentes usuarios. Y digo, me daban, digo, no le voy a insultar porque a lo mejor le necesito en el futuro, pero me dan ganas de decirle cualquier cosa. Lo cierto es, Javier, que Cuba tiene que sentarse para el examen periódico del cuarto ciclo y ahora el día 15 pues serán las conclusiones donde se le harán las recomendaciones, que por cierto creo que de las recomendaciones que le hicieron en el tercer ciclo prácticamente no deben haber cumplido ninguna recomendación, porque en el ámbito de libertades religiosas la cosa está peor ahora. O sea que en vez de seguir las recomendaciones que le hicieron, lo que hicieron fue para peor. Pero se tendrán que sentar y veremos qué pasa, ¿no? ¿Qué expectativa tienes con esto? Mira, el mecanismo de Naciones Unidas es un mecanismo, no solo es deficiente, a veces parece que está diseñado para serlo, ¿no? O sea, que está diseñado para que se escapen de... Entonces, pero es lo que tenemos. Entonces, los países se sientan con Cuba y le dicen sus recomendaciones, pero en un tiempo delimitado. Entonces, al final, a cada país le corresponden 30 segundos, 40 segundos de hablar, 20 segundos. Entonces, tiene que decir, ¿qué les recomiendo? Pues elegimos dos cosas. Y esto es lo que puedo decir. Y entonces lo dicen rápido y pasa el siguiente y el siguiente. ¿En qué se basan además? Se basan en resúmenes que están realizados por técnicos que, con una visión subjetiva, por ejemplo, ¿crees que ha salido la condena del Comité de los Derechos del Niño sobre la separación forzosa familiar de las misiones médicas o la condena hiperexhaustiva que hubo de 2 relatorías en 2019, cuando Cuba tiene más o menos desde hace los últimos 4 años, tiene, no sé, a lo mejor 20 cartas acusatorias, no, máximo 10 cartas acusatorias. Bueno, pues de esas 10, una es la de las misiones médicas. ¿Sabes lo que dicen en el resumen de los técnicos con respecto a las misiones médicas? Que los relatores han elogiado las misiones médicas, es lo único que dicen. Dios mío. Es decir, han hecho pucherazo. Dios mío. ¿Vale? Sí. Entonces, tienes, por un lado, técnicos que pueden hacer pucherazo. Por otro lado, tienes segundos para decirle a Cuba lo que tiene que hacer. Por otro lado, las organizaciones que dependen de Cuba, si tú ves la lista de organizaciones, las de la sociedad civil son así. El resto son todas organizaciones creadas por Cuba para decir lo maravilloso que es el sistema de salud, el sistema las libertades religiosas, las libertades sexuales, etcétera, etcétera. Una maravilla, ¿no? Entonces, y estas de aquí, que se llaman GONGOs, Governmental ONGs, o sea, ONGs del gobierno, Naciones Unidas sabe que son del gobierno, pero aún así las contempla. Sabe que esta fue ministra de tal y es la presidenta de tal. Sabe que esta fue la embajadora de Cuba en Bruselas y aún así lo presenta. Sabe que esta es la sobrina de Ramiro Guardés. No, y te dicen los técnicos, no, pero hemos quitado de estas. Y te quitan una parte, pero luego el resto... Entonces, de la sociedad civil quedan estas y de la sociedad Gongo quedan estas. Entonces, es un mare magnum tan grande que al final Cuba, por medio de este tipo de jueguecitos, se escapa como la serpiente. Y nunca mejor dicho, sí, la imagen del diablo, ¿no? Es el diablo y es la serpiente. Y ese es el examen periódico universal. Ahora, es lo que tenemos. Si de ese examen periódico universal salen países que se lo tratan de mirar con cuidado y eligen dos cositas, pero le eligen bien, pues saldrá a colación y tendrá otra lista de reclamos que tendrá que cumplir Cuba, que tendrá presión por cumplir, y bueno, pues es otro puntito más. Pero no nos pensamos que es la panacea el examen periódico universal, porque es lo que te acabo de escribir y es muy deficiente, ¿eh? Bueno, vamos a estar atentos de todas formas ahora el día 15, que es la semana esta próxima. Está bueno.
yo quiero volver a las misiones médicas. No, nos hemos ido porque él puso el Sí, ejemplo. por supuesto, pero bueno, caer de nuevo ahí, porque hay también otro elemento que creo que es interesante, y es la cantidad de infiltrados del régimen que hay vestidos de batas médicas, o sea, la cantidad de agentes de la seguridad del Estado vestidos de blanco. No sé si Prisoners Defenders sigue también todos estos detalles. Quisiera que nos hablaras un poquito sobre eso. Eso existe, pero depende del país. Hay países donde Cuba va básicamente a facturar y no tiene ningún interés político especial en ese país. Hay otros países donde el interés político es total. Por ejemplo, en Bolivia decía que había 725 médicos, pero los 725, 205 eran médicos y el resto era la gente de la seguridad del Estado. Y eso se demostró porque en un cuartito guardaban todos los currículums de todo el mundo y solamente 205 eran médicos, el resto eran todos agentes de la seguridad del Estado. Pero entonces, eso pasó en Bolivia, pero puede extrapolarse a un Cabo Verde, por ejemplo. Cabo Verde no le interesa políticamente a Cuba para nada. Entonces en Cuba, en Cabo Verde lo que metió son médicos para tratar de facturar. Sí, metió a gente de la seguridad del Estado para controlar a los médicos, pero digamos que la principal labor de Cuba en Cabo Verde y otros países no ha sido de espionaje, ¿no? Pero hay una cosa muy importante. Cuando Cuba tiene interés político en ese país en injerenciar en, por ejemplo, un Chile, una Argentina, un Brasil, un Honduras, un Guatemala, o sea, países del entorno que pudiera querer meterle mano política, en cualquier momento, si me cuela las misiones médicas, puede meter agentes de la seguridad del Estado. ¿Por qué? Porque hay una cláusula que siempre pone Cuba, y es que el médico no puede salir con el título, ni se le tiene que convalidar el título en el país, el título universitario, sino que el gobierno, el Ministerio de Exteriores, emite un certificado diciendo que ese es un médico. Entonces nadie comprueba que sea un médico. Así han llegado a Italia y así han llegado a muchos países. Entonces, donde Cuba tenga intereses políticos, puede hacer la jugada siempre de meterlos, por ejemplo, México, de meter todos los agentes de la seguridad de Estado que le dé exactamente la gana. Me imagino que en este sentido, Javier, de lo del título que decías, pues también lo hagan como una estrategia para impedirle a los médicos, una vez que deserten, ¿no?, de que puedan seguir con su carrera como médicos en el país donde se asienten, ¿no? Porque si no tienes tu certificado de que te graduaste de esa carrera, pues te es casi imposible. Tiene esa ventaja que Cuba consigue al hacer firmar ese contrato, tiene tres acepciones. Una, puedes llevar a gente que no ha terminado la carrera haciéndolo pasar por médico. Puedes llevar a gente que ha hecho un curso de anestesista haciéndolo pasar por anestesiólogo. Puedes llevar a agentes de la seguridad. Tienes una versatilidad maravillosa para manejar tus recursos y poder cobrar al precio que tú quieras. Y a la vez justificar, decir, es para que no se quede. Y además, tiene la utilidad de que el médico sale de Cuba sin el título, con el pasaporte también confiscado, como todos sabemos que en la mayoría de los países confiscan. Entonces, sin título y sin pasaporte, no eres ni persona ni profesional, no te puedes ganar la vida. Entonces, si encima te tienes a los hijos retenidos 8 años en la isla, te vas a pensar muy mucho el desertar. Es esclavitud como la trata de blancas, como la trata de mujeres para la prostitución, es lo mismo. Ahora, a mí me llama mucho la atención, ¿qué necesidad pueden tener algunos países, como por ejemplo Brasil, que mencionabas ahorita, de la asistencia de estos médicos cubanos? O sea, no hay universidades en estos países, no hay manera de poder crear médicos de... ¿Qué pasa con los médicos nacionales, ¿no?, con los que se han graduado en las universidades de estos países? De hecho, y demás? ¿Cuál es la contradicción que hay con esto? Pero lo otro, ¿cuál es el nivel también de complicidad de estos gobiernos que reciben a estas misiones, por decirlo de la misma manera que ellos lo dicen, estas misiones médicas cubanas? ¿Cuál es la complicidad de estos gobiernos con el régimen cubano? Bueno, aquí hay varios efectos. Uno, países como Brasil, que todo el programa Mais Médicos se creó con el único propósito de darle dinero a Cuba, básicamente. Miles y miles de millones de... Complicidad total.
Ahí hay una complicidad total y el objetivo no era llevar médicos a Brasil, el objetivo era darle dinero a Cuba. Y la forma de hacerlo era a través de un programa de médicos y tal que, digamos, iba a pasar todos los filtros, ¿no? Luego tienes otros países que, si tú tienes un problema de médicos en tu país, lo que haces es crear una estrategia a medio y largo plazo para fomentar la profesión de médico, atraer médicos extranjeros que se queden a residir en el país y que funden familia en el país y que estén allí, ya sean médicos del país, y todo tipo de estrategias que tienen un poco de inversión, requieren ser pensadas, requieren una estrategia de medio plazo, de corto, de medio y de largo plazo, para al final potenciar las universidades del país, aumentar la calidad de vida de los médicos para que cuando tengan la carrera de medicina no se vayan a Estados Unidos, no se vayan a Europa, no se vayan a otros países donde les pueden pagar más. Y todo eso requiere políticos comprometidos con el futuro del país. Pero la mayoría de los políticos hoy en día están comprometidos con su legislatura y con su estatus de poder. ¿Y qué es lo que quieren? Rápidamente solucionar el problemita, aunque no vas a dejar más que un terreno baldío para el futuro, porque tus médicos, encima ahora que tienen competencia con los médicos cubanos, lo que va a pasar es que en cuanto puedan se van a ir a otros países, vas a desvalijar el sistema de salud del propio país, y eso es lo que han hecho muchos políticos también. O sea que tienes la excepción de la posibilidad de que haya países que le quieren regalar dinero a Cuba, hay otros que quieren meter agentes de la seguridad del Estado cubanos en el país, como Bolivia, hay otros que quieren una estrategia de corto plazo para ganar para el electorado y tal y cual, y hay otros que tienen una mezcla de los tres, ¿no? Pero en ningún caso llevar a los médicos cubanos o llevar a cualquiera de estas organizaciones de médicos del exterior tiene ningún sentido a largo plazo para ningún país. Cuando un país tiene escasez de médicos, tienes que fomentar la profesión médica, los estudios médicos, y además tienes que conseguir darles un nivel de vida y una consideración social que haga que esos médicos no se vayan a terceros países, no emigren. Javier, ¿cuáles son los resultados que Prisoner Defender ha logrado con todos estos informes que se presentan en las organizaciones internacionales, y cuál es el impacto también que esto logra en la dictadura castrista? A ver, hay resultados que son de tipo económico, que le duele a la dictadura, hay otros resultados que son de tipo imagen, irle medrando la imagen falsa que tenían de la dictadura. Hay diferentes resultados. Por ejemplo, la dictadura ha perdido ingresos por la esclavitud de las misiones médicas gracias a la labor de Prisoner Defenders, ¿no? Y gracias a la labor de Prisoner Defenders en una parte, pero luego están los estados y políticos y parlamentarios europeos y no sé qué, utilizando esa labor y siendo parte de la cadena. Por ejemplo, Luxemburgo dejó de subvencionar las misiones médicas cubanas, porque nos sentamos con el embajador de Luxemburgo, le enseñamos todo lo que pasaba con las misiones médicas en Cabo Verde y tal, y a partir de ahí dejó de subvencionar. Por ejemplo, ese es un país. Ahora Kenia, y bueno, en determinados países que no han contratado. España quería contratar las misiones médicas, se lo impedimos. O sea, ha habido mucha labor. En Portugal hemos frenado el asunto. Es decir, hay un menoscabo de los ingresos que Cuba está recibiendo, y esos ingresos son destinados a represión, ya lo sabemos, por lo tanto hay un resultado que es difícil de medir, pero que se mide en cientos de millones de dólares, ¿no?, al año. Luego hay un resultado en Naciones Unidas en condenas y tal. Nosotros hemos conseguido unas 220 condenas de Naciones Unidas por diferentes cosas. 190 y pico por desapariciones forzadas, unas 15 o 20 por detenciones arbitrarias, una de expatriaciones forzosas, otra de misiones médicas, otra de libertad religiosa, otra de tal. Es decir, en muchos terrenos hemos desmontado el mito. hemos ido desmontando el mito, y por lo menos ya hay
documentación oficial de Naciones Unidas que condena y describe claramente lo que Cuba está haciendo en varios terrenos. Con respecto a eso, me gustaría hacer un hincapié en esto que acabas de decir, y es que para muchas personas este tipo de condena no pasa de ser un protocolo, ¿no?, de las Naciones Unidas. Esto tiene un impacto más allá de que, parlamentarios europeos, por poner el caso de la Unión Europea, condenen a la dictadura y le digan, bueno, ustedes están violando los derechos humanos o están haciendo este tipo de trata moderna, ¿no?, de trata humana moderna. O sea, ¿tiene un impacto mayor que se hagan estas denuncias? Sí, claro. Vamos a ver, si no hubiera la denuncia sobre el caso de José Daniel Ferrer por desaparición forzada, nunca se hubiera podido hacer una resolución en 2019, en noviembre de 2019, sobre el caso de José Daniel Ferrer, una resolución en la Unión Europea de condena por el caso de José Daniel Ferrer, y por eso José Daniel Ferrer, 5 meses después, primero logró vivir gracias a la condena de Naciones Unidas, porque si no lo estaban matando, pero luego después salió de prisión. No hubiera sucedido y Josep Borrell no se hubiera visto forzado a tener que obligar prácticamente al gobierno cubano a soltarlo, si no hubiera ocurrido esos acontecimientos. Primero, condena de Naciones Unidas; segundo, condena del Parlamento Europeo, que vino directamente después, y después trabajo y presión sobre la Unión Europea para que negociaran con Cuba. Es decir, esto no es como un home run. O sea, tú pegas un batazo y te das la vuelta. No, tú vas base por base. En la primera base es Naciones Unidas o la CIDH. La segunda base es una resolución en tal país, en tal otro. Hay veces que ni siquiera es una base, sino que es un tercio de base. Hay veces que... Es decir, esto es un trabajo para gente que quiere aguantar el tirón de conseguir pasito a pasito. Esto no es una batalla que se gana a base de home run. Y el que critica que las condenas de Naciones Unidas no sirven, etcétera, etcétera, yo sé que están confundidos, pero yo no los voy a criticar a ellos, porque bastante tienen con estar confundidos. El que no estoy confundido soy yo. El que sé hacia dónde voy soy yo. Es Mario, eres tú, somos todos nosotros. Quien piensa que lo que hay que hacer es que un Trump meta los tanques en Cuba o los aviones en Cuba, es otra solución. Pero esa solución es factible hoy en el mundo de hoy en día. No, por lo menos no la tenemos en la mano. Si no es factible, ¿qué nos queda? Clavito a clavito. Bueno, pues yo soy un trabajador de clavito. Trabajar con lo que hay. Claro. Pero clavito a clavito... Es como si le dices a Otaola, oye, tu programa no sirve para nada. Bueno, a lo mejor un programa no sirve para mucho, pero lo hago todos los días, estoy informando y al final estoy jodiendo. Exactamente. No, y por supuesto, y siempre le dejas el mensaje aquí. Exacto. Es una realidad. Sí. Una realidad. Javier, cuando ahorita mencionabas cómo cuidas tus fuentes, que las tienes muy buenas allá adentro, y me pareció brillante eso, ¿no? No hay nada como gente que está dentro de las estructuras y que son una fuente de información de primera mano. Es imposible hacerlo de otro modo, Sí. me imagino. Pero me hiciste recordar a alguien que yo sé que tú también admiras mucho. Para mí es un héroe. Ernesto Borges Pérez lleva más de 25 años preso Sí. por intentar hacer eso. Él intentó pasar a los Estados Unidos la información de 26 espías que iban a entrar al territorio norteamericano. Y en el intento fue descubierto. Y por tentativa de espionaje le pedían pena de muerte. Fue juzgado en 1999 y le conmutaron, gracias a Dios, la pena de muerte por 30 años de prisión, de los cuales por las leyes cubanas militares, el tercio de la sanción, o sea 10 años de los 30, él podía tener un cambio de medida y tener libertad condicional, pero lo han ignorado totalmente y ya lleva 25 años y va para 26 años. O sea que ha cumplido un año por cada nombre que él intentó pasar. Sí. Y yo sé que tú obviamente has hecho un trabajo fenomenal relacionado con los presos del 11J, pero alguna gente piensa que los presos en Cuba comenzaron en el 11J. Cuando hablamos de alguien como Ernesto Borges Pérez, ¿qué puedes decir tú? Que sé que también llevas la contabilidad de los que están desde antes presos. Mira, nosotros
teníamos antes del 11J en torno de 140 a 150 presos, ¿no? Que además siempre eran más o menos esa cifra, pero había un entorno de 30 presos, 30 y pico, 30 y pocos, que venían de antaño, que además se habían enfrentado al régimen, es decir, no se les puede defender a nivel internacional como presos de conciencia, sino que eran presos que habían entrado con armas en la isla, o eran presos políticos, y estaba claro que sus causas eran políticas, pero... Te puedo poner un nombre, Miguel Díaz Bauza. Sí. Lleva Sí. también más de 25 años preso por haber entrado. Hay 30 en esa casuística, de los cuales hay algunos muy antiguos. Borges lleva desde el 98 en prisión, ¿no? Y lleva, por lo tanto, 23, más de 25 años. Sí, sí, va para 26 años. Va para 26. Con lo cual, siempre ha habido ese número, y siempre lo hemos tenido, y siempre ha habido otros 120 aproximadamente que eran de condenas de hasta 5 o 7 años, y que iban entrando 3 años, etcétera, iban entrando y saliendo, esa puerta giratoria Sí. de la que estábamos hablando hace un rato en otro evento, ¿no? Sí. Bueno, el que piense que los presos políticos empezaron en Cuba al 11J no solo está confundido, es que son residuales. Es decir, en Cuba ha habido, en un momento determinado, más de 15.000 presos políticos. Pero te voy a decir más. En Cuba hoy en día hay 11.000 condenados de predelictiva. ¿Qué te crees que son esos? Obviamente. Eso es control social, pero no es control social de la delincuencia, como me ha querido hacer entender algún jurista y tal. No. Esa gente están ahí porque son proclives a cometer delitos en el futuro. Por lo tanto, son personas, en un porcentaje altísimo de los casos, personas proclives a enfrentarse a la dictadura en un futuro. Y los van educando a base de meterles condenas de 1 a 4 años. 11.000 personas. O sea que tenemos 11.000 de predelictiva, 100 y pico de los presos políticos que había antes del 11J. En el 11J hemos tenido cerca de los 2.000 procesados y tal, de los cuales han estado en prisión en torno a 1.500, han pasado por prisión 1.500, 1.600. Prisión, no te digo detención han sido miles. Y otra Más prisión 5.000. domiciliaria también. Sí, pero eso los contemplo. Los en prisión domiciliaria son procesados. O sea, tú no tienes prisión domiciliaria si no tienes un auto del fiscal que por lo tanto te ha condenado. Que los fiscales pueden condenar en Cuba. Es el de los poquitos países del mundo donde un fiscal puede condenar. En el resto de los países civilizados tiene que ser un juez. Si te pueden condenar sin haber todavía cometido el delito, cualquier cosa puede ser posible. Claro, sí. O sea, Minority Report. Sí. Cuba es un mundo distópico donde efectivamente Totalmente. primero te pueden condenar sin haber cometido delito por tu proclividad Exacto. a cometer acciones en contra de la moral socialista. Nada Toma más ya. subjetivo que eso. Segundo, un fiscal, incluso un policía instructor, te puede mantener en prisión cautelar. El policía instructor te puede mantener en prisión cautelar días, que normalmente solamente un policía podría tener, según la legislación internacional, 24 horas. Y después llega el fiscal, ratifica la medida cautelar del policía instructor y te pasa 6 meses. Y llega el fiscal general, firma y te las ratifican otra vez. Y el juez ni siquiera conoce ni tu nombre. O sea que ese es el mundo distópico de Cuba. Y bueno, Y después en el 11J, pero es verdad que el 11J tiene una característica un poco distinta no te digo del principio de la revolución, que eran parecidos. Al principio de la revolución hubo muchísimos presos políticos que eran completamente apolíticos. Pero luego, a partir de que la gente entendió que se enfrentaba con un régimen que a todos los políticos los metía en prisión, ya la gente se cuidó de decir, yo no soy político, yo soy, contestatario. Como mucho soy contestatario, pero no soy político, porque los políticos le meten... Entonces, ¿qué pasó el 11J? Que el 11J tuvo una característica muy especial, y es que gente que ni era política, ni siquiera estaba en actitud política, estaba grabando la manifestación, por Dios, solamente la estaba viendo. Bueno, pues a esa, y la estaba filmando por decir,
qué cosa más curiosa. Oye, fíjate lo que está pasando en Toda Cuba. una eventualidad. Sí. Toda una eventualidad lo que pasó. Bueno, pues mucha gente, esa es la cosa que tuvo el 11J, que fue como muy transgresora. Sí. Gente que ni siquiera la política, que pasaba por allí. Sí. Bueno, yo conozco una que iba a por una tarta de su hija para el cumpleaños, una chiquita, por cierto, a esta chiquita la violaron en prisión, le hicieron de todo. Y ya no voy a decir su nombre. El caso es que cruzaba la calle, pasaba la manifestación y llegó la policía y tal, la apresó y tal, y ella ni siquiera estaba en la manifestación. No sabía. Estaba cruzando la calle para ir a comprar la tarta del cumpleaños de su hija. Sí, hay una cosa que a mí me explota la cabeza, y es una idea que se maneja dentro de la comunidad cubana, que últimamente se habla mucho, sobre todo en Twitter, en las redes sociales en general, y es el tema de los presos políticos VIP. No sé si has oído hablar de esta narrativa. VIP. Los VIP. Sí, los presos políticos Very VIP. important Sí, people. o sea, no sé si has oído hablar sobre esto. O sea, para mí es una grandísima estupidez, pero digamos que hay muchos cubanos que plantean esto, y vamos a poner por ejemplo, y hablan del caso de Ferrer, de Michael Osorbo, de Luis Monero de la Alcántara, de Robles, que digamos son los presos políticos que más visibilidad tienen. Se enfocan en esto como que Los más mediáticos. los que son los más mediáticos. Tu organización que trabajan a diario con los presos políticos y con todas las denuncias que se hacen en pos de la libertad de los presos políticos y la realidad que viven ellos. ¿Qué nos puedes decir? O sea, esto es una total tontería, pero no sé. ¿Cómo puedes manejar esta idea? Porque a mí Me has sinceramente... hablado de Ferrer. Y para la audiencia, decirles que si Ferrer me ve tratando a un preso político diferente porque sea más conocido o menos conocido, más VIP o menos VIP, Ferrer es el primero que me deja de hablar. Ferrer siempre me dijo, trata a todos. Trata a todos. Incluso cuando creamos Prison Defenders, me dijo, no te centres en los presos de un Paco, Javier, defiéndeles a todos. Dije, coño, estoy de acuerdo contigo. Hay que ir a por todo. Todo aquel que es el que más fácil sea defenderle porque tiene más papeles, porque puedo hacer el dictamen más rápido, etcétera, etcétera, a ese es el que voy a defender. Otro que es un caso más importante, pero me faltan los papeles, no lo tiene fácil de defensa, etcétera, etcétera, más complicado, pues tendré que dejarlo después. Voy a ir a cómo puedo hacerle más daño y más rápido a la dictadura y al mismo tiempo ayudar a un preso. Ferrer jamás me hubiera dejado centrarme en los VIP. Es más, Ferrer es anti-VIP. Entonces, los que sean VIP que no existe, ni conocen a Ferrer, ni conocen al propio Félix Navarro, ni conocen a Michael Osorbo, ni conocen a Luis Manuel de la Alcántara, porque ellos no saben de VIP. De VIP, exacto. Qué bueno. Era lo que quería un poco nos contar, Sí, ¿no? Porque sí. muchas veces se tiene esta narrativa y es una total tontería, pero además que hace muchísimo daño, porque, Sí. porque se está hablando como si se le diera preferencia que cuando no es real. Simplemente hay alguno que es más mediático que otro porque se conocen más. Sí. Pero cuando se habla de un preso político, se habla de todo. Otra cosa bien distinta es cuando tú eliges ante la opinión pública determinado caso, uno u otro, porque este es más transgresor, este ha sido una mujer que ha sido violentada en prisión o tal, y eso ahora llama, notorio, ¿no? toca la sensibilidad Claro, de ciertos sí. sectores, etcétera. Tú también tienes que ser estratega a la hora de elegir, ¿no? De decir, bueno, otra cosa es elegirlos por la facilidad de defensa que tienes sobre ellos, tienes más papeles, tienes más cosas. Es decir, circunstanciales que te ayudan a tomar una decisión de por qué de los 1052 casos eliges estos 500 o estos 100 o estos 10 en una ocasión determinada y tal. Siempre hay un factor de decisión, pero no es por VIP, es por otras cuestiones que tienen lógica dentro de una estrategia para reventar el máximo posible al opresor. Sí, excelente esta respuesta que has dado, Javier. Y déjame decirte que cuando hablas de si alguien selecciona de 500, de los 1000, nosotros como Instituto Pasmos nos hemos metido en un problema tremendo al programar un premio Pasmos en el año y que no puedes dar 1500 premios. Claro. Entonces, si te contara las anécdotas de la gente que nos ha criticado porque hemos premiado a este y no premiaron al otro, es increíble, ¿no? Pero y nos ha sido un tremendo dolor de cabeza, porque además de los 10 años que hemos premiado, la mayoría, excepto dos, excepto Dagoberto Valdés
y excepto el padre José Conrado, la mayoría, el resto ha estado preso, o está preso. Puedes a lo mejor crear dos premios. Unos premios son para el defensor de derechos humanos y tal, y otros para el personaje público más criticón. Aquel que se queje más de por qué habéis elegido, le dice, mira, te voy a dar el premio Limón para ti. Lo cierto es que, bueno, aprovecho ya que te toque este tema, ¿no? Para expresar que en realidad nos ha sido tremendo dolor de cabeza escogerte entre tantos presos. Cuando seleccionamos esta vez ¿A quién? a las hermanas Angélica y María Cristina Garrido. Garrido, bueno, es que esas chicas está muy bien que las hayáis elegido, sí, aunque no habéis elegido a otros. Y a los hermanos Nadir y Jorge Martín Perdomo. Porque han pasado, yo conozco el caso de las hermanas Garrido, lo que han pasado no tiene nombre. Sí, han pasado. No tienen nombre. Se le acabó de morir la mamá. El propio padre Pastor Rosales, por ejemplo, Rosales también. Fue nuestro premio el año pasado. Tremendo. Sí. No lo sabía, pero sí, hay casos que han sido muy escatológicos y que siempre van a estar bien premiados, sí, aunque otros quieran que haya otros premios. Sí, también. Que creen su premio también. Pero no puedo premiar a los 1052. No puedo. Y quiero ayudar y hacer un empujón a tal caso porque siempre ayuda. No, y porque son casos simbólicos que llaman la atención de organizaciones. Y se eligen estratégicamente para ver si puede llamar la atención, claro, y sensibilizar. Y entonces el premio Patmos también pues procura que sea un creyente consecuente con su fe. Y nosotros detectamos que curiosamente eran dos hermanas y dos hermanos, las hermanas Garrido y los hermanos Martín Perdomo, y que estas cuatro personas eran además creyentes fervientes. Las dos hermanas Garrido, no sé si tú sabías esto, Javier, pero son fervientes creyentes seguidoras de Watchman Nee, posiblemente el evangélico chino más famoso. Ni idea, no tenía ni idea. Sí, que estuvo preso y murió en prisión en China. Ya. Para más colmo. Pero mucha gente conoce a las hermanas Garrido porque son presas del 11J, porque María Cristina Garrido es poetisa, pero mucha gente no sabía que estas mujeres dan la vida por su creencia y por su fe. Y que por su fe fue que salieron a la calle. Y mucha gente no sabía que los hermanos Nadir y Jorge Martín Perdomo, también es el mismo caso, porque son creyentes fervientes, claro, de procedencia pentecostal. Actualmente Jorge es bautista y Nadir está transitando hacia el catolicismo. Claro, pero tiene sentido que el Instituto Patmos, que tiene una doble dimensión, tiene una dimensión de activismo, digamos, por la defensa de derechos humanos, pero con una dimensión religiosa. Es normal que busques esa doble dimensión en aquellos que nombras, que impulsas, sí, y tal. Es normal. Pero además el objetivo, el que lo vea solo en los premiados se queda corto. El objetivo es visibilizar a todos los que simbolizan ellos. Por supuesto, siempre todo eso ayuda. Exacto. Pero no lo nombras de forma aislada. Solamente hay dos presos en Cuba, no. Dices... representan y simbolizan a miles. Muchas veces dicen, son presos políticos del 11 de julio. Sí. ¿Y qué es el 11 de julio? Porque ya cuando lo estás haciendo, ya estás contando la narrativa de dónde vienen. Javier, sabemos que la dictadura no reconoce que hay presos políticos. No reconoce y... Ya hace mucho tiempo que no les veo decir eso de que en Cuba no hay presos políticos. No creo que tengan la vergüenza de decirlo. Sí, y yo... ¿Les habéis oído decir esto últimamente? Recientemente? No lo han dicho, pero tampoco lo reconocen. O sea, no lo han dejado de decir tal vez, pero no lo reconocen abiertamente, que hay presos políticos. A lo mejor lo que no me aceptan es que haya 1052. Lo otro es que cuando vamos a ver las causas por las que fueron enjuiciados, son causas comunes. Entonces, lo que quisiera saber es, me imagino que Prisoners Defender lo sabe, ¿no? Por los estudios que ha hecho. ¿Cuáles son las causas más típicas por las que ellos encausan o enjuician a los presos políticos? Pues mira, me estabas hablando de causas políticas y tienen muchos condenados ahora mismo de propaganda enemiga. Y esa es claramente, eso es una metedura de pata del régimen directa. Porque eso fue algo que supuestamente aprendieron en el 2003 a no volver a encausar por causas políticas. Y están volviendo a encausar por causas políticas. ¿Por qué? Porque ya no tienen esa lucha de decir en Cuba ya no hay presos políticos, porque ya saben que en Cuba hay presos políticos, ya lo saben. Es muy evidente. Entonces ya no tienen la directriz de decirle a la seguridad del Estado y a la Fiscalía: no le puedes encausar por propaganda enemiga, tiene que ser desacato, atentado, tiene que ser otra cosa, robo, lesiones, no puedes
ya no tienen esa disciplina porque ya han caído en que efectivamente ya el defender que en Cuba no hay presos políticos es indefendible. Y por lo tanto están cayendo muchos ahora por propaganda enemiga y causas absolutamente políticas. Los más habituales, pues mira, 200 y pico por sedición. Eso fue bastante habitual. Pero el más habitual de todos es desacato. Desacato y desórdenes públicos es muy común en muchísimos. Los que no han sido por sedición les han metido una combinación entre desorden público, desacato y atentado. Instigación a delinquir también. Instigación a delinquir lo ponen como un añadido para ponerle mayor gravedad a uno de ellos que consideran o que quieren hacerle líder y tal, no sé qué, le quieren dar una lección especial, hacerle más daño, entonces le meten instigación a delinquir, que significa que le pueden meter la misma pena que aquello a lo que instiga a delinquir. Si es una causa de desacato, atentado, tal, si es instigación a delinquir, le pueden meter un montón de años más, ¿no? La combinación de desórdenes públicos, desacato y atentado son súper habituales. Desobediencia también está, pero no es tan habitual. Sedición es muy habitual. Sabotaje también. Tema de lo de las tiendas. Hubo gente que se metió en las tiendas, cogía cosas, rompió la tienda y entonces entró y robó y tal. Entonces el tema de hurtos, sabotaje y daños se lo metieron a un montón de gente, pero claro, no eran los que entraron en la tienda, sino que ellos estaban en la manifestación y ya les metieron el muerto de, como había una tienda que tal, vamos a meter sabotaje aquí. Sí. Y entonces esos les metieron por tribunales militares a los de sabotaje. ¿Y por lo cual doble burrada. Y obviamente porque ellos utilizan mucho esto de los testigos falsos, ¿no? Y hacen pues todo un montaje de una escena que nunca ocurrió, pero claro, tienen sus testigos que hablan sobre... Y luego tiene unas periciales de una calidad maravillosa. El olfato de un perro, que gracias al olfato de un perro, una piedra que estaba en el suelo, supieron que tenía el olor de la mano del que lanzó la piedra. Dices, madre mía. O sea, una prueba científica de ese calibre, para empezar, necesita que todo el mundo con guantes, todo absolutamente, cadena de custodia de la piedra, que no se lave la mano el tipo tal, porque en ese momento la mano, pues a lo mejor venía de coger carbón o... Exacto, o está sudada o sí, cualquier cosa. Después, los perros que tienen un porcentaje de error natural, tal. Todo eso conjunto y al final dices, pero bueno, se lo han inventado todo, esto ha sido una cacería. Que me estás diciendo que conseguiste la piedra que el tipo tuvo en la mano y que además has chequeado con un perro y después, y si esa piedra la tuvieron en la mano varias personas, y si esa piedra la tuvo en la mano pero la dejó caer la persona y nunca la tiró, ¿cómo sabes que la tiró? O sea, son tantas las tonterías que supone decir, exponer llevar ese argumento para llevar a prisión a alguien, que bueno, han sido muchas cosas, ¿no? Y todo ha sido fabricado, todo ha sido mentira, absolutamente todo, una farsa denigrante, porque además no tenían a los culpables, y como no tenían a los culpables tuvieron que fabricar. E hicieron una cosa que eso fue orden de las más altas esferas de la inteligencia del Estado. Dijeron, vamos a aprovechar para todos aquellos que les tenemos como CR, contrarrevolucionarios, como seguro que estaban en la manifestación, a todos los recogemos en su casa, a todos los llevamos a prisión. Y es lo que hicieron, se quitaron a todas las CRs de todos los barrios, se los quitaron a todos. Y ya les fabricaron como al resto. Y completaron con gente del pueblo que alguien dijo, no, yo le vi en la manifestación, como a Wilson, a un cantante, Wilson... ¿De Cienfuegos? Sí. ¿Un rapero? Sí. Sí. Wilson, que ahora no me acuerdo de su apellido. apellido. No recuerdo el nombre, pero sí. Es que son muchos los apellidos que tengo en la cabeza y a veces mezclo tanto que mejor no decir, mejor no intentar. El rapero de Cienfuegos, y los que nos están viendo saben quién es. Sí. Pues así es. Javier, estás acá en Washington, D.C. por la sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Correcto. Cuéntanos un poco qué es lo que, o sea, qué se expuso acá en esta sesión
Y bueno, ¿cuál es la importancia de llevar el reclamo y la realidad de los presos políticos, la narrativa de los presos políticos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, nosotros, uno de los organismos que trabajamos con respecto a estas denuncias es la Comisión Interamericana, aparte de Naciones Unidas. La Comisión Interamericana tiene un mecanismo de medida cautelar que permite exponer y dictar una medida de protección internacional que en otros países puede tener una cierta influencia política, pero en Cuba no tiene ninguna influencia política sobre el gobierno cubano. El gobierno cubano poco le importa, aunque le importa lo que pasa en Naciones Unidas, en la Comisión Interamericana menos, ¿no? Pero sí que expone, y por eso seguimos trabajando, digamos, presos que son protegidos por instituciones internacionales, ¿no? La Comisión eligió 10 medidas cautelares que han sido otorgadas en los últimos 2 años, una cosa así, y nosotros teníamos 3, un tercio de ellas, 3 de ellas, ¿no? Y bueno, pues nos invitaron a una audiencia a las diferentes organizaciones para que hablásemos. Íbamos a hablar muy poquito tiempo, pero al final, entre las preguntas y tal, al final se entró en cierto detalle. ¿Quién toma nota de esto? Los países, toma nota los relatores, conocen mejor de primera mano cosas que es importante contarles, como las 7 violaciones que hemos expuesto al debido proceso en Cuba, que a lo mejor alguno de los que estaba, como Julissa, etcétera, alguno de los que estaban en la mesa, miembros de la comisión, pues quizá no habían oído antes. A lo mejor no sabían que en Cuba no existen abogados independientes y que eso está denunciado por Naciones Unidas. A lo mejor no saben que los fiscales meten en prisión sin tutela judicial y es ilegal internacionalmente y eso está denunciado por Naciones Unidas. A lo mejor no saben que en el 11J más de 100 personas fueron juzgadas por tribunales militares y condenadas por tribunales militares. Hay muchas cosas que todo esto, es como digo, es otro clavito. Vas sumando clavitos. Todo, hasta la lucha que tuvo el propio psicópata que llevó a la revolución, también tuvo que clavar clavitos. Es decir, nada se gana de golpe y con un solo martillazo. Todo tienes, entonces tienes que estar en todas. Y la suma de todo es lo que de repente un día, más la canción Patria y Vida, más el activismo de Ferrer, más el activismo histórico de Miami, más los fondos que vienen de tal, más lo que aporta la película Plantados y no sé qué, todo suma. Por eso cuando critican la acción de este, o critican la acción del otro, critican la acción de usted, estáis de verdad con esa enfermedad resta. No critiques, trabaja, clava tu clavo. Clava tu clavo. Es sumatoria de todos los clava esfuerzos. tu clavo y no le digas al otro lo más que clava el suyo. Clava el tuyo. Magnífico, Javier. Wow. Sí. Bueno, señores, no sé si quieran preguntarle algo más a Javier. Yo, una última cosa, adelante, Javier, y no porque sea VIP Ernesto Borges Pérez, porque ya diste una respuesta clarísima de que en Cuba lo menos que hay, o sea, si un preso en Cuba no es VIP, porque todos están sufriendo, ¿no? Pero cuando yo escuchaba todas las clasificaciones que tú hacías de los presos, me daba cuenta de que el caso de Ernesto Borges es un caso muy único, porque no solamente va para 26 años, sino porque es muy difícil pues lograr que a veces organizaciones le puedan otorgar, por ejemplo. Completamente. Sí, por el hecho de... Esos son casos muy duros. Son casos muy duros. Y de todas formas, yo sé que este podcast lo ve con mucha atención Raúl Borges, que es el padre de Ernesto Borges, y César Borges, el hermano de Ernesto. Raúl hablaba conmigo en estos días porque me decía, ya la mamá de Ernesto murió, Santa Ivonne era su nombre, y murió, cumplió años en estos días, y a Ernesto Borges le dijeron algo tan cruel en la prisión como que tus padres no van a estar vivos si tú sales de prisión. Ellos van a morirse antes. Y esto lo sabe Raúl. Entonces Raúl se ha empeñado en sobrevivir. Y ha tenido afectaciones de la salud gravísimas, que era para que se hubiera muerto Raúl. Pero ¿qué lo sostiene? El hecho de que él quiere estar vivo cuando su hijo salga de prisión. Bueno, al carcelero había que decirle, tú, tu madre, tus hijos, tus nietos y todo, dentro de 200 años vais a estar todos hechos
vais a ser parte de la tierra. O sea, ninguno vamos a estar aquí. Y no, y que realmente Pero nadie sabe cuándo mientras vamos a habéis morir. estado aquí, vosotros sois basura. Y yo tengo mi dignidad. Exacto. Y cuando me muera, mis Sí. huesos estarán con la tierra, pero mi espíritu tendrá Sí. dignidad. El tuyo va a ser basura. Y en algún momento lo vas a pagar. Claro. No, y que al final nadie sabe cuándo quién es el que se va a morir primero, ¿no? Por cierto que Ernesto Borges Pérez es nuestro premio Palmo 2021, Ajá. porque se convirtió en prisión. Era ateo, capitán de la contrainteligencia, graduado en la KGB Otra rusa. vez el carácter de la religión con respecto al Instituto Patmos, que es lo se convirtió lógico en tu organización. en la prisión y un cura colombiano lo pudo bautizar estando en la prisión. Y el cardenal Jaime Ortega lo fue a ver antes de que visitara Cuba el Papa Benedicto XVI, porque Ernesto estaba en una huelga de hambre que se iba a morir. Le habría hecho falta al cardenal Ortega haberse convertido al cristianismo también. Sí, porque engañó, por cierto, engañó a Ernesto Borges. Lo mandaron a la prisión. No, es que yo te digo que ese hombre no Mira, profesaba el cristianismo. Lo mandaron a la prisión a que convenciera a Ernesto de que no se muriera, porque Ernesto iba a crear un panorama, un hombre preso, connotado como él, muerto antes de la llegada del Papa, y Ernesto había calculado los días. Entonces ellos dijeron únicamente el cardenal. Lo mandaron a la prisión y el cardenal le dijo: Ernesto, tranquilo, que mira, le hizo creer a Ernesto que había grandes posibilidades de que cuando el Papa viniera a Cuba, que le dieran una amnistía como se le habían dado a Juan Pablo II, él iba a salir libre. Y Ernesto, confiando en que el cardenal cubano lo había ido a ver a la prisión, depuso la huelga de hambre. Ya. ¿Y qué sucedió después que Benedicto XVI fue a Cuba? Bueno, Ernesto siguió en prisión hasta el día de hoy, que sigue preso, pero el cardenal vino aquí a los Estados Unidos a una universidad, a una conferencia, y le preguntaron si en Cuba había presos políticos y dijo que él no conocía ningún caso. Yo publiqué un artículo que titulé La mala memoria del cardenal, porque dije, bueno, si él no sabía de los otros casos, no se acordaba por lo menos del caso que él fue a ver a la prisión. Para mí ese señor no era un cardenal, era un moretón. Increíble, terrible. Pero te he mencionado el caso de Ernesto en un podcast donde hemos hablado de muchos presos y donde ya ha quedado muy claro que para ti todos son importantes, todos... Pero es verdad lo que dices, es más difícil. Las organizaciones internacionales, digamos que son ajenas al conocimiento interno de lo que pasa en Cuba. Entonces, ¿qué es cuando una organización externa defiende? Lo primero que defiende es lo más fácil, es decir, gente que está en el ejercicio de derechos muy fundamentales como la expresión, el arte, la escribir una manifestación, canción, cosas así, eso es lo que más fácil defienden. Y luego vas pasando etapas y te reconocen que un Ernesto Borges es un preso político, pero te dicen, eso me cuesta más, porque me cuesta más convencer a los políticos, tal, y como me cuesta mucho más y mucho más esfuerzo defender la postura de lo que estaba haciendo Ernesto Borges, que era tratar de medrar la dictadura tan terrible, y es una labor como cualquier otra maravillosa, pero como me cuesta más defender eso, entonces lo siento, ahí no llego. Y no llegan ahí. Entonces, ese tipo de presos, como los presos que entraron para formar una rebelión, etcétera, sí, o los Que por suerte ya está en libertad. o los funcionarios de la dictadura que en un momento determinado, Alina, etcétera, etcétera, los han metido por espionaje y demás, exacto, son más difíciles porque las organizaciones de derechos humanos internacionales, las que hacen dictámenes, no te los defienden igual. sí. Entonces, esos casos son muy tristes, Sí. muy duros. Y se les tiene que dar visibilidad y se les tiene que dar apoyo, pero, Sí. pero no, Naciones Unidas no se va a jugar el tipo por esos Sí. presos. Y eso es un... Y nada, precisamente teniendo en cuenta eso, por eso cuando René decía que tienen alguna última pregunta, yo volví a sacarte a Ernesto Borges. Primero porque soy testigo de todo lo que has logrado y ya que podemos llegar a la conclusión de que Ernesto Borges es un caso muy difícil, pues pedirte que toda la fuerza que puedas hacer a nombre de su familia, que la hagas, lo que esté en tus manos. Y también porque sé que nuestro podcast lo ven personas, por ejemplo, del Departamento de Estado, que estaban en la audiencia, y decirles a ellos que Ernesto Borges no solo es un héroe para los cubanos, sino que también es un héroe para los Estados Unidos,
Y Estados Unidos debería tener en cuenta que ese hombre lleva 26 años preso, porque va para 26 años, porque impidió que 26 hombres entraran a este país y sabe Dios lo que hubieran sido capaces de hacer. Esto es importante que la opinión pública norteamericana lo llegue a conocer, y el Departamento de Estado, para que hagan fuerza con el Estado totalitario cubano, que le ha dicho a Ernesto Borges que su padre va a estar muerto cuando él salga de prisión, si sale. Entonces nada, quería un poco que terminar con este caso tan emblemático, que por cierto es un caso que aprecia mucho José Daniel Ferrer. Sí, ¿verdad? Porque visitando personalmente a José Daniel Ferrer me contaba lo que él apreciaba el caso de Ernesto Borges, que da para una novela. Ya, es que lo interesante de esto es que, siendo más difícil que las organizaciones como Naciones Unidas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos y tal, o los países, den el resto por este tipo de presos, sin embargo el mérito que tiene en el caso de Ernesto Borges, el mérito que tiene que se jugó el tipo por una causa. Exacto. El mérito que tiene, sin embargo, es mayor que el de otros presos políticos, que es más fácil de defender, Claro. pero no se jugaron el tipo por una causa, por un convencimiento, por una historia, donde eran conscientes de las consecuencias. Hay muchos de los que estaban grabando en el 11J que ni siquiera eran conscientes de que les fue la carnada. Claro. De repente les cayó sin buscarlo y sin pensarlo. Claro, Ernesto Borges tiene en ese sentido más mérito, porque él sabía lo que se jugaba, sabía los cuartos, sabía las consecuencias de que entraran en Estados Unidos determinados espías, y dijo, esto yo no puedo dejar que pase, ¿no? Sí. Y ya que he mencionado el caso, solamente... Pero es el mundo al revés. Sí, es el mundo al revés. Solamente decir que el caso de Ernesto también, desde el punto de vista humanitario, debería tenerse en cuenta. Ernesto prácticamente ha perdido la visión del ojo derecho. También ha debutado con una diabetes mellitus tipo 2 y tiene otros problemas de salud gravísimos también. Por lo cual también humanitariamente debería... Y muchos años en prisión también. Ernesto está en nuestra lista, siempre lo ha estado. Sí. Y eso es importante, y es bueno que la familia lo sepa. Sí, yo he querido mantener en la lista de presos políticos a todos los presos históricos que he heredado de otras listas, que han recibido críticas de todo y tal, y que los organismos a veces no quieren defender y demás. Bueno, no lo quieras defender, pero yo no lo quito de la lista. Buenísimo, buenísimo. Y que esto sea para la familia, pues yo sé que se van a emocionar al oírte eso, Javier. Así mismo. Javier, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Súper interesante todo lo que hemos estado hablando acá, y espero que vos vas a estar aquí. Espero que te hayas sentido en casa. Y nada, muchas gracias por habernos dado... Me he sentido en casa, y además es que estoy muy contento de estar con Mario. Hemos compartido muchas cosas. Él me ha ayudado mucho. Mario me ha ayudado, ha sido de las personas que más me ha ayudado, junto con muchos otros, pero Mario ha sido un impulso para Prisoner Defenders también. Me ha dado mucha información, me ha dado apoyo, me ha dado contactos, muy proactivo. Mario sé que ayuda a todo el mundo, y no tiene esa enfermedad que tienen muchos de solamente ayudar a los que piensan como yo, a los que hacen lo que yo quiero, a los que tal. Yo sé que tú ayudas a un montón de gente y siempre y pones tu clavo, básicamente. Un clavito. Ponemos nuestro clavito. Sí. Bueno, pues ya sabes, eres bienvenido acá en Cubanos en Washington, D.C. y esta es tu casa, ¿no? Así mismo. Señores, nosotros somos Cubanos en Washington, D.C. Recuerden que estamos en todas las plataformas digitales. Estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok y en Twitter. Somos CW Washington, D.C. Javier, nosotros acostumbramos cerrar el podcast con una oración del Pastor Mario, así que te invito a que te unas a esta oración para cerrar el podcast. Sí. Dios Todopoderoso, te agradezco mucho por la vida de Javier Arrondo. Gracias por la inspiración que le diste de fundar Prisoner Defenders, a él y a José Daniel Ferrer. Y te agradezco porque no solamente han puesto en la palestra mundial los nombres de miles de presos y diferentes categorías de presos políticos cubanos, sino que también han desentrañado otras cuestiones muy turbias, como la cuestión de los médicos, la cuestión de las expatriaciones forzosas, la cuestión de los condenados con peligrosidad social predelictiva y tantas otras desfachateces. Gracias, te pido que le des mucha salud física, mental y espiritual a Javier, y que le provea sostenimiento para Prisoner Defenders, para que pueda continuar echando la pelea y poniendo su clavo, y ayúdanos a todos nosotros a también poner, como él ha dicho, nuestro clavito. Ayúdanos
en la oposición cubana o en la disidencia cubana, o como quiera que le llamemos, a no estar criticándonos unos a otros, sino verlo de la manera que lo ve Javier, verlo de la manera de que todos podemos sumar esfuerzos y esta sumatoria de cada clavito que cada uno de nosotros ponga va a terminar derrumbando la dictadura. Ya que algo fundamental para Javier son los presos y los nombres de los presos, te pido por todo, no es VIP, para ti todos son importantes, y te pido desde este caso único por sus características de Ernesto Borges Pérez hasta el caso de cualquier preso anónimo de los tantos que tenemos en Cuba que escapan de mecanismos de contabilidad como los que hace Javier, porque lamentablemente la capacidad represiva de la dictadura es más que nuestra capacidad de intentar monitorearla. Te ruego que nos ayudes a ser sagaces para monitorear todo ese estado de cosas, y te pido, Señor Todopoderoso, que muy pronto nos sorprendas a todos con la libertad de Cuba. En ti confiamos y a ti apelamos como a la máxima entidad. Las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son entidades en las que intentamos tocar, pero reconocemos, Dios Todopoderoso, que tú estás por encima de todo, y a ti venimos como Ser Supremo a apelar y a pedirte que nos des la libertad. En el nombre de Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén.